hermanos, pueden tomar asiento. Como decía Aarón en los anuncios, hoy vamos a dar inicio a una nueva serie, una serie titulada Medios de Gracia. Y vamos a ver a lo largo de 5 semanas, 5 temas para entender cómo a través de lo que hacemos, lo que se está haciendo es intencionalmente hacer uso de esos medios de gracia. Para ilustrar un poquito qué es esto de medios de gracia, déjenme por favor compartirles de algo que sucedía cuando yo estudiaba en mi escuela secundaria, en colegio. Durante 3 años yo cursé una clase muy particular que se llama dibujo técnico. Y en esa clase comenzamos haciendo tareas bien simples, líneas verticales, líneas horizontales, aprendiendo a usar el lápiz. ¿Cómo así? ¿En secundaria aprendiendo a usar el lápiz? Sí. Aprendiendo a usar una regla, aprendiendo a usar diferentes herramientas. Reaprendiendo a escribir, usando lo que se llama letra normalizada, haciendo figuras simples, triángulos, elipses, para al final llegar, después de 3 años, a elaborar planos sencillos, modelos para instalaciones eléctricas, modelos para piezas de electrónica, modelos de mecánica y de carpintería. Pero, sin importar lo complejo o simple que fuera el trabajo, siempre había un conjunto de herramientas para utilizar, herramientas básicas que eran indispensables para hacer cada tarea. Habían lápices de diferentes durezas, habían borradores de goma, un par de escuadras, una regla T, un compás, y podría tener uno más herramientas, pero esas eran como el set básico que uno necesitaba tener para poder realizar los proyectos que le pedían a uno. Por distintas que fueran las tareas, todas se relacionaban con algo en particular. Trazos en una página de papel, hechos con grafito, sin los cuales, si uno no los hacía, no podía decir que la tarea estaba hecha. Y es algo similar con los medios de gracia. Vamos a verlo con más claridad en un momento. Hoy estamos comenzando esta serie y vamos a ver 5 temas. En esencia, los temas son leer, orar, cantar, predicar y ver. Pero si queremos poner un título más completo, podríamos decir leer la palabra, orar conforme a la palabra, cantar letras saturadas de la palabra, predicar la palabra y ver las verdades de la palabra en los sacramentos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo o viendo, estudiando, leyendo en las próximas 5 semanas contando esta. Ahora, medios de gracia. ¿Qué es eso de medios de gracia? Antes de decir qué son medios de gracia, permítame decir lo que no son. Medios de gracia no es ese conjunto de tareas que usted tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Eso no es medio de gracia. Si fuera así, ya no sería gracia, sino que serían medios para poner a Dios en deuda con usted. Y eso sabemos por la Escritura que eso no existe. No hay manera que nosotros podamos imponernos tareas con las cuales Dios quede en deuda con nosotros. Ya sería deuda y no gracia. Medios de gracia es un término que hace referencia a lo que Dios usa. A lo que Dios usa directamente para trabajar en nosotros la regeneración, para trabajar en nosotros la conversión, la justificación, la santificación. Es aquello que Él usa para rescatar a su pueblo y llevarlo a la madurez. Es eso que Él usa en común en todos nosotros para llevarnos a la estatura de Cristo en nuestras vidas, durante la vida. Eso es un medio de gracia. Y eso nos llevaría a la pregunta, ¿cuáles son los medios de gracia? Hay varias posibles respuestas. Depende a quién usted le pregunte. Para algunos, medios de gracia, cuando se les pregunta cuáles son los medios de gracia, van a decir 1, la palabra de Dios.
Para otros van a decir, no, la palabra de Dios y los sacramentos, es decir, el bautismo y la cena del Señor. Otros van a decir, no, es la palabra de Dios, los sacramentos, pero es necesario también agregar la oración. Otros van a decir, sí, estoy de acuerdo con lo que los tres anteriores dijeron, pero tiene que ser en un contexto de comunidad. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en las próximas 5 semanas, en torno a lo que nosotros hacemos cada domingo, en el leer la palabra, en el orar la palabra, en el cantar la palabra, en predicar la palabra y en ver la palabra por medio de los sacramentos. Si hacemos la pregunta a los estándares de fe a los cuales nos suscribimos como iglesia, hay respuesta también. Pregunta 88 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuáles son los medios externos y ordinarios, para decir comunes, por medio de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Escuchemos lo que dice el Catecismo. Los medios externos y ordinarios por medio de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, acabamos de mencionar, todos los cuales son eficaces para la salvación de los elegidos, y ahí viene nuevamente esa idea de comunidad. El Catecismo Menor también reconoce que no todo aquello que consideremos un medio de gracia va a tener el mismo lugar en la iglesia. La siguiente pregunta, escúchenla por favor, pregunta 89. ¿Cómo se hace eficaz la palabra para la salvación? El Espíritu de Dios hace que la lectura, pero sobre todo la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en santidad y consuelo por medio de la fe para salvación. Notemos, por favor, que tanto en la lectura como en la predicación, el objeto que lo dirige es uno y el mismo, la palabra de Dios. Nuestro enfoque está aquí en leer la palabra de Dios. No venimos aquí a leer una revista, no venimos aquí a leer paquines, no venimos aquí a leer los mejores chistes de la semana, venimos a leer la palabra de Dios. Y lo mismo es con la predicación. No predicamos documentales, porque estamos convencidos por la palabra de Dios que lo que necesitamos predicar y a lo que se nos ha enviado a predicar es la palabra de Dios. Y es por eso que muchos van a concordar en decir que la palabra de Dios viene a ser considerada como el medio primario de gracia. Volviendo al ejemplo inicial del dibujo técnico, la palabra de Dios viene a ser como esa barrita de grafito con la que se escribe sobre el papel, que lo marca. O también podría ser como el borrador que limpia la superficie del papel de aquellos trazos que no están de conformidad al diseño. Pero esa barrita de grafito a veces está en un lápiz, a veces está en un compás, a veces se mueve al borde de una regla o de una escuadra, imprimiendo líneas que al final resultan en una obra sobre papel que es el producto del dibujante o del arquitecto. Yo sé que el ejemplo no es perfecto, hermanos. Sé que podríamos encontrarles muchas deficiencias a ese ejemplo, pero de manera similar Dios usa su palabra de diferentes formas y en diferentes momentos para hacer su obra de dibujar la imagen de Cristo en nuestras vidas y de borrar todo aquello que se aleja de la imagen de Cristo en nuestras vidas. Así que la palabra podemos considerarla como ese medio de gracia primario. El Hijo de Dios, la palabra encarnada,
¿Vino para qué? Para anunciar el evangelio. Buenas noticias. Él tomó apóstoles y los envió ¿a qué? A predicar la palabra. Estos tuvieron discípulos, Pablo, por ejemplo, a Timoteo, que lo envió ¿a qué? A enseñar y predicar la palabra. Y por eso hoy vamos a enfocarnos en meditar en lo primero que nosotros hacemos en cada reunión de adoración, la lectura de la palabra. No sé si se han fijado, pero lo primero que hacemos cada domingo es leer la palabra. Y esto a manera de introducción, y por eso no he orado todavía, y hoy les pido que me acompañen a orar. Padre Celestial, hoy queremos, Señor, ser transformados por tu palabra. Señor, ayúdanos a valorar lo que tú valoras. Y dirígenos, Señor, tanto en el hablar, como en el leer, como en el escuchar tu palabra. Y concédenos, Señor, el poder disfrutarla como en la lectura de la misma, la predicación, el cantarla, el orar conforme a tu palabra, aún en los días que participamos o vemos la participación de los sacramentos, poder disfrutar de la obra que tú haces, Señor, a través de cada una de esas ocasiones, Señor, en las que tus medios de gracia son puestos en ejercicio para nuestro beneficio, Señor. Guíanos, Señor, para poder entender y atesorar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Así que cuando hablamos de la lectura de la palabra, yo quiero hacernos pensar, ¿cuántas veces leemos la palabra cada domingo? ¿Lo leemos al ser llamados para alabar a Dios? Es lo primero que hacemos. Luego tenemos una lectura de un capítulo, generalmente, cada domingo. Al ser recordados de la certeza, hoy fue en Romanos 5, 8 al 9, esa certeza de perdón que tenemos cuando confesamos nuestros pecados. Luego de eso, cuando somos guiados a leerla durante la predicación, vamos a hacerlo en un momento. Y por último, al ser despedidos con una bendición. Tenemos bastante lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Porque es un medio de gracia. Un medio de gracia que a veces despreciamos. Solo queremos llegar a la predicación muchas veces. A veces estamos llegando casi que calculando cuando ya no hay cantos. Y a veces ni cantamos el último canto. No los estoy regañando, solo estoy animándolos a ver que nos estamos perdiendo de algo importante. De un instrumento que deja trazos en nuestra vida. La lectura de la palabra. Trazos de Cristo en nuestra vida. Y hay otro elemento ahí que también podríamos decir que va dentro de la lectura, que consiste en leer principios que surgen de la palabra, y es cuando leemos confesiones, catecismos y credos. Si bien es cierto, no son la palabra, pero surgen de la palabra. Y son importantes también. Pero antes de entrar a nuestro pasaje de hoy, que es 2 Timoteo 3:16, de hecho, desde el 14 hasta el 17, para ser más específico, pueden irlo buscando, es necesario resaltar que en lo referente de la lectura de la palabra, por lo general nosotros estamos pensando en la lectura privada. No, si yo leo la palabra en mi casa. Y es muy común que debido a esa justificación despreciemos lo que es la lectura congregacional. Pero eso no es lo que vemos en la Escritura, hermanos. Si vamos a Deuteronomio, no vayan, yo lo leo. Deuteronomio 31:11 para los que anotan. Cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, miren lo que dice. Leerás esta ley delante de todo Israel
a oídos de ellos. Prestemos atención a detalles ahí. El pueblo junto se presentaba delante de Dios y leían la ley delante de Dios, todos juntos. No era donde cada quien quería. No, hermanos, yo la leo en mi casa. No se preocupen, no cuenten conmigo esta vez, por favor. No, el Señor había dado la instrucción. En el lugar donde yo les diga, ahí se van a congregar y ahí la palabra va a ser leída. Nehemías. Y leyeron en el libro de la ley de Dios. Note que no dice y leyó, leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Ahí mismo en Nehemías, puestos de pie cada uno en su lugar, escuche bien esto por favor, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Y miren en lo que esto resultó. Y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. La lectura de la palabra de Dios, la lectura corporativa de la palabra, resultó en adoración. Si miran el versículo, no lo tienen, 9:4, resultó en oración. Si miran el resto del capítulo de Nehemías 9, resultó en alabanzas. Y llega al capítulo 10 todavía y nos dice que resultó en ofrendas también. Porque la lectura de la palabra de Dios impulsa la adoración. Porque somos llamados a hacer las cosas de conformidad a la palabra de Dios. Por eso Dios la ha diseñado de tal manera que nos impulse de esa forma. Que nos llene de esa forma. Que nos mueva de esa forma. Pero es que todo eso es del Antiguo Testamento. Nosotros ahora vivimos en un tiempo de... No, hermanos. Esto es de la Biblia. Y si esa es nuestra manera de pensar, aún hay versículos del Nuevo Testamento también. Veamos cuál era la costumbre de nuestro Señor. En Lucas 4, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró a la sinagoga. Jesús acostumbraba a congregarse. No dejaba de congregarse. Y al entrar a la sinagoga, ¿qué pasó? Dice, entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. A leer. Nuestro mismo Señor se congregaba y lideró en ocasiones la lectura de la palabra ante la congregación. Así que la lectura congregacional no es un invento nuestro. Es algo bíblico. Es algo que necesitamos. Es algo con lo que traemos la palabra como medio de gracia y la ponemos delante de nuestros corazones para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Lastimosamente es algo que está en la tendencia de perderse en nuestros días. Especialmente en nuestro país. Cada vez hay menos lectura de la palabra en las reuniones de adoración. Vamos a nuestro pasaje, hermanos. 2 Timoteo capítulo 3, del 14 al 17. Vamos a ver 3 puntos ahí. El primero es la constancia en la poderosa palabra. El segundo es el origen de la palabra. Y el último es el poder de la palabra constante. Constancia en la poderosa palabra, el origen de la palabra y el poder de la palabra constante. Empecemos viendo los versículos 14 y 15. Este es Pablo escribiendo a Timoteo, inspirado por Dios. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es nuestra primera sección. Y ahí vamos a ver constancia en la poderosa palabra. Y vamos a prestarle atención, no a todos los detalles. Vamos a tratar de enfocarnos solo en aquellos detalles que tienen que ver con leer
o escuchar la palabra de Dios. Lo primero que podemos ver ahí en el texto es que los cristianos maduros permanecen en la palabra. Los cristianos maduros permanecen en la palabra. Y la manera de permanecer es aprendiendo de ella y conociéndola. De hecho, la palabra es el instrumento primario que Dios utiliza para llevarnos a esa madurez. La madurez de Timoteo, a pesar de que era joven, no era algo de casualidad. Se debía en gran manera a su exposición a la palabra, a la obra que el Espíritu Santo hizo, tomando la palabra y aplicándola en su vida. Pero observemos el detalle. ¿Desde cuándo Timoteo estaba siendo expuesto a la palabra? Desde la niñez. Desde la niñez. Y vamos a ver detalles acerca de esa frase, desde la niñez. Lo cierto es que no era nada más que conoció a Pablo y entonces ya estaba listo. No, desde la niñez. Por causa de esa enorme profundidad de la palabra, sin importar cuánto nos conceda avanzar en conocer a Dios, siempre va a haber algo más que aprender. Siempre va a haber algo más que conocer de nuestro Dios. Y por eso dice ahí que se mantenga, que persista en la palabra, la cual le puede hacer sabio, la cual le da ese conocimiento de Dios. La riqueza de la palabra es tal que nunca vamos a poder en esta vida escarbarlo a plenitud. Nunca. Nunca podremos decir, ya estoy solvente con la palabra. Siempre la palabra tendrá un trazo más para hacer en nuestras vidas, hasta que Cristo esté totalmente delineado en nosotros. Y entre más tiempo pasamos en las Escrituras, más vamos a conocer el carácter de Dios, más vamos a conocer su obra en nosotros por medio de su Hijo, por medio de su Santo Espíritu. Y esto empujará a una mayor adoración, pero también a poder hacerle frente a esta vida, en este mundo, en este tiempo perverso y malo, conforme a los principios de Dios. Cuando comenzamos a conocer a Dios y sus promesas, Él va a transformar la manera en que vemos esta vida. Y la va a transformar por completo, habilitándonos para vivir en esperanza, aún en medio de las dificultades. Y cuando ese conocimiento crece, como lo que cantábamos hace un rato, ese cimiento vamos a verlo como más firme. Cada vez más firme, nunca menos. Veamos algo más en el texto. Los cristianos maduros instruyen a sus hijos y nietos en la palabra. ¿Desde cuándo Loida y Eunice, es decir, la abuela y la mamá de Timoteo, le instruían en la palabra? Desde su niñez, muy bien. Cuando dice desde su niñez, el término que usa ahí hace referencia no a partir de los 12 años. De hecho, a los 12 años, al niño judío ya se le dejaba de considerar un niño. La palabra que usa ahí es desde que estabas de pecho, desde que era un bebé. Desde entonces, Timoteo fue expuesto por su madre y por su abuela a la palabra de Dios. Es triste, he escuchado tantas veces a papás que dicen, no, ¿y para qué voy a gastar tiempo en leerle a mi hijo si no entiende? Voy a esperar a que crezca y madure un poco. Pero hermanos, ¿quién de nosotros entendió por su propia cuenta? Ninguno de nosotros entendió por su propia cuenta. Fue Dios abriendo los ojos de nuestro entendimiento.
Y nuestra confianza para nuestros hijos también está en eso. No es que yo leo y Dios está obligado a hacer algo, pero es yo leo y Él escucha y mi confianza no está en que Él pueda entender o no. Mi confianza está en la gracia de Dios. Ahí está nuestra confianza, no en la capacidad de nuestros hijos o nietos para entender, o sobrinos podríamos decir también, o vecinitos para entender. Nuestra confianza está en que el Espíritu Santo es 100% poderoso para abrir los ojos del corazón y mostrar la grandeza de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Ahí está nuestra confianza. Ahí está nuestra confianza. No, pero yo prefiero que vayan a la escuela. Y si es posible que sea una escuela cristiana. Hermano, usted no sabe lo que le van a enseñar ahí. Y en la Escritura no hay ninguna deducción de responsabilidad directa a escuelas cristianas. Los que tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en el Señor son primeramente sus padres. Y Dios nos ha dado la simple lectura de la palabra como un medio de gracia. Lo único que necesitamos es leer y confiar que Dios, conforme a su gracia, haga su obra. Es lo que estas mujeres hicieron. Llevaron a su hijo, a su nieto, a la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos dolores, cuántos temores y afanes le vamos a evitar a nuestros hijos si nos tomamos el tiempo de llevarlos a la palabra? ¿Cuántos afanes no comprendimos nosotros que podían ser quitados con las promesas de Dios? Pero ya en nuestras edades adultas, para no decir cuando ya somos viejos. Lo dije de todas formas, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuántos de esos afanes, temores, dudas, afanes, dolores podríamos evitarle a nuestros hijos si los llevamos a la palabra de Dios? Lucas ha estado con algunos temores últimamente por algunas situaciones que se han dado en la familia. Y Eli ha sido tan constante en recordarle cada vez que el temor viene: cuando siento miedo, en ti pongo mi confianza. Salmo 56:3. Y eso lo ha ayudado a saber que hay un Dios todopoderoso en el cual es digno de mi confianza, aun cuando tengo miedo. Con Manu sucedía algo similar, solo que con Manu usamos otro versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Y cuando venía el miedo, la lectura de esta porción o el memorizarlo y repetirlo era de ayuda increíble. Venía como un medio de gracia, obrando en traer seguridad, esa seguridad de que estamos en las manos del Señor. Veamos algo más en el texto. Dice: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden darte sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, nuestra salvación no es independiente de la palabra. Tengamos bien claro esto, por favor. Nuestra salvación no es independiente de la palabra. Miren lo que dice, lo que ya creo que está bautizado como mi libro favorito, Santiago.
Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. La palabra de Dios siempre va a estar mostrando mi pecado, mi gran necesidad de Cristo y empujándome a Cristo. Es lo que Dios va a estar usando para sacarme del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Tristemente, en nuestro corazón, por su condición caída, muchas veces deseamos no ser llevados a Cristo si eso significa ser expuesto a la luz. Que mi pecado quede expuesto. Veamos algo más ahí en el texto, hermanos. La fe de los cristianos maduros es alimentada por la palabra. Note ahí el versículo 15, las cuales, refiriéndose a las Escrituras, pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto en total concordancia con otros pasajes. Así que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Podríamos decir muchas otras cosas, pero no quiero llevarlos hasta el almuerzo, hermanos. Veamos el versículo 16 y 17 de una sola vez. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a enfocarnos en el inicio, para ver el origen de la palabra. Dice ahí que toda escritura es inspirada por Dios. Y muchas veces, hermanos, despreciamos la lectura de la palabra porque olvidamos de dónde proviene. La palabra de Dios no se trata de ideas que salieron de una casa editorial o de una imprenta. La palabra de Dios salió del corazón de Dios, salió de su boca para nosotros. El Dios creador de todo el universo, el Dios santo, 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 ese Dios que rescató a su pueblo, sacándolo de Egipto, haciéndolo pasar por el medio del Mar Rojo, llevándolo hasta la tierra prometida, es el mismo Dios se ha dignado en hablarnos, que nos habla por medio de su palabra. Toda la escritura es inspirada por ese Dios. Cuando dice inspirada, no es que Dios fue la musa en la que los autores bíblicos dijeron, voy a pensar en Dios y a ver qué se me ocurre para escribir de Dios. No, cuando dice es inspirada por Dios, la idea es que sale del aliento de Dios, de su boca, de su corazón, para hablar en términos humanos, hacia el nuestro. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando llegamos a las genealogías? ¿Qué pasa cuando llegamos a los censos, a las batallas, a veces incluso en la poesía bíblica? ¿Cuál es nuestra reacción? Pero esos pasajes también fueron dados como medios de gracia, como instrumentos para dejar trazos en nosotros, para llevarnos más a Cristo. No hay parte de la palabra que sea realmente aburrida. Nosotros somos los aburridos, hermanos, porque olvidamos de dónde viene la palabra de Dios. Nosotros somos los que tenemos el problema. Es un problema de nuestro corazón, de su condición pecaminosa, que suele encontrar más deleite aparte de la palabra. El problema está en nosotros. Y es por eso que necesitamos el poder de la palabra constante. Veamos lo que sigue ahí en los versículos 16 y 17. Acaba de decirnos toda la escritura inspirada por Dios, pero también nos dice que toda la escritura es útil. Toda la escritura es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, no para algunas buenas obras. En otras palabras, hermanos, no hay nada que desechar de la palabra.
No hay nada que desechar. Dios tiene un propósito para cada porción aquí. Y leerlo, solo leerlo, se convierte en una tarea importante. Es traer ese medio de gracia y exponernos a Él, para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. De hecho, si usted no conoce el propósito de un pasaje, no importa. ¿Cómo así que no importa? No se trata de que entendamos todo. No, lo siento, no va a poder entender toda la palabra. ¿Y entonces para qué la leo? Porque Dios sí la entiende. Y con eso nos basta realmente. ¿Estoy diciendo que no debemos procurar entender? No me malentienda. Lo que estoy diciendo es que aun si en nuestra condición, por causa de nuestro pecado, las verdades de Dios, aún somos ciegos a esas verdades, el Dios que las aplica en nuestra vida no es ciego a esas verdades. Él las comprende a cabalidad. Y es capaz de llevar a cabo su propósito a cabalidad en nosotros, aun si nosotros no lo entendemos. Hace un par de años estábamos en Zacarías 4 y Manu me preguntó: papá, ¿y puedes explicarme lo que...? No, la verdad no puedo, hijo. No entiendo, estoy igual que vos, no entiendo ni papa de lo que está hablando acá. La verdad no estaba hablando de papas. Pero lo que sí es cierto es que Dios lo entendía. Y aunque nosotros no lo entendíamos, Él sabía cómo aplicarlo a nuestras vidas y a nuestro corazón. A veces despreciamos pasajes porque no los entendemos. Pero recordemos, leer la palabra es un medio que Dios usa. ¿Cómo inicia el libro de Apocalipsis, hermanos? Ofreciendo bendición con solo leerlo. ¿Y entendemos todo lo que hay en Apocalipsis? No. El poder de la palabra constante, la necesitamos constantemente en nuestras vidas porque siempre es útil. El apóstol nos dice que la palabra de Dios es útil y nos describe 4 propósitos ahí: enseñanza, reprensión, corrección e instrucción. La palabra de Dios nos enseña doctrinas, nos enseña verdades acerca de Dios, verdades acerca de nosotros, verdades acerca de su diseño, de esta vida, de la obra de Cristo. Pero también la palabra de Dios nos muestra nuestro error. Y eso es parte de la gracia también. Y a veces es lo que no nos gusta. Que la Escritura nos muestre mis flaquezas, mis falencias, que muestre mi pecado para ser mucho más directo. Pero la palabra de Dios y Dios en su palabra es tan bondadoso que no solo me muestra mi pecado, me muestra mis consecuencias también y me muestra cómo Cristo es suficiente para librarme y salvarme de mis pecados. Por eso necesitamos ir y leer constantemente, confiar constantemente en el poder de la palabra de Dios. Porque Dios la usa no solo realmente para salvarnos, sino también para santificarnos, para llevarnos a la madurez. Dice el texto ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Y note cómo ahí está implícita nuevamente la idea de comunidad. No es para servirme a mí mismo que me equipa para servir a otros. Podríamos decir muchas más cosas, hermanos, pero voy a empezar a cerrar aquí. Voy a cerrar solamente leyendo algunos pasajes más, ya que estamos hablando de la lectura. Miren lo que dice Efesios 3:4. Presten atención, por favor.
en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. ¿Usted quiere entender qué era lo que Pablo comprendía acerca del misterio de Cristo? ¿Qué necesita hacer, dice Pablo? Leer. Y es por eso que leemos la palabra, porque Dios se revela en su palabra, revela su propósito, sus promesas en la palabra. Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Mira el poder de la palabra, de hacernos nacer de nuevo. Escuche Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra sus ojos. ¿Anda buscando gozo en su vida? El mundo anda buscando gozo. Hasta películas se han hecho en búsqueda de la felicidad. Todos la vieron acá, sí. ¿Quiere felicidad? La palabra es una fuente inagotable de gozo. Lea la palabra. Es parte de la gracia de Dios para nuestra vida. Miren las palabras de Jesús orando al Padre. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quiere madurar en la vida cristiana? No deje de ir a la palabra. Escuche Romanos, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. A veces vivimos como que ya no hay nada más que hacer en esta vida, hermanos. Nos sentimos derrotados. ¿Qué necesito? Ir y leer la palabra. Ahí voy a encontrar consuelo y esperanza. Permítame terminar con 3 aplicaciones. Menospreciar la palabra de Dios es menospreciar a Dios mismo. No menosprecie el tiempo de lectura de la palabra, ni hacerlo de manera privada, ni con la congregación. No, pero es que yo voy a llegar ya al momento de la predicación o del último canto. No, venga y deje que los trazos de la palabra marquen su vida y su corazón. Una manera de pasar tiempo con Dios es escuchar lo que Él tiene para decir en su palabra. Hay personas que ruegan a Dios que Dios les hable y Dios ya nos ha hablado. Dios ya nos ha hablado en su palabra. Abra su Biblia y escuche con atención lo que Dios tiene para decirle. Y hermanos, no pretendamos llegar a la palabra, yo ya sé lo que va a decir ese capítulo. No, escuchemos con atención, con una actitud enseñable. 2, menospreciar la lectura de la palabra de Dios es ir en contra de la obra que Dios quiere hacer en nosotros por medio de ella. No solo menospreciamos a Dios mismo, menospreciamos su obra en nosotros también. Ya sea privada o públicamente, estamos menospreciando la obra del Espíritu Santo cuando no prestamos atención a lo que aquí dice, cuando no vamos a su palabra. Disfrute de cada parte en que leemos la palabra, hermanos. Mire cuántas formas Dios llamaba a su pueblo a adorarle. Mire todas las implicaciones alrededor de los llamados a la alabanza. Disfrute de ser tenido digno, no por su propia dignidad, sino por la de Cristo, de ser tenido en cuenta dentro del cuerpo, dentro del pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Encuentre consuelo en la certeza de perdón. Todos somos pecadores aquí, sin excepción.
sin excepción. Y cada vez que leemos la certeza de perdón, piense en lo que Dios está diciendo. Piense en cuánto costó nuestro perdón. Saque mejor provecho de la predicación. ¿Cómo? Leyendo con atención el pasaje al que se le guíe. A veces en pocas ocasiones hemos hablado de cómo mejorar el bautismo. Podemos mejorar la predicación también. Leyendo con atención el pasaje al que se nos guía. Reciba ánimo al ser despedido con promesas y bendiciones que Dios ha provisto en su palabra. Cuando leemos la bendición, ese es el propósito. Venimos para estar juntos, exponernos a la palabra y terminamos con una bendición, el recuerdo que Dios está al cuidado de nosotros y que podemos correr a Él y depender de sus promesas. Y saber de que no solo se trata de este momento, que vivimos bajo el cuidado de aquel Dios que no se duerme y que no se cansa. Por último, hermanos, no lea la Biblia como ateo. No lea la Biblia solo porque hay que leerla y ni modo. Créale a Dios. Créale a Dios cada cosa que Él dice en su palabra, para que juntos podamos decir como David, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, oh Dios. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y muchas veces, más que nosotros leerla a ella, realmente ella nos está leyendo a nosotros y mostrándonos nuestra enorme necesidad de ti, nuestra enorme necesidad de Cristo Jesús, nuestra enorme necesidad de la obra del Espíritu Santo en nosotros, como individuos y como cuerpo también, Señor. Te damos gracias, Señor, porque la palabra de Dios viene de ti y te has decidido revelar a nosotros, darte a conocer a nosotros. Cuando por nuestro pecado, Señor, éramos ciegos. Éramos ciegos. Pero tú decidiste, Señor, en tu gracia, revelarte, darte a conocer, y mostrar tu gran misericordia, amor, gracia, santidad y justicia a través de tu palabra. Ayúdanos a valorar tu palabra. Saber cuánta dicha hay en meditar en ella, de día y de noche, Señor. En poder disfrutar de los resultados que tú has prometido cuando atesoramos tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.